Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Solutions Consultores. En este décimo y último video tutorial de nuestro curso en Minitab, aprenderemos a realizar cuadros de control para variables continuas. Esto apoyando la fase del ciclo DMAMC controlar dentro de un proceso de calidad 6 Sigma. Sin más preámbulos, empecemos con nuestro aprendizaje. En primera instancia, en este tutorial se explicará la denominada transformación Box-Cox, pues esta sirve para eliminar los sesgos de las distribuciones que no se comportan de una forma aproximadamente normal, facilitando el posterior análisis de estas variables continuas en los cuadros de control. Para tal efecto y poder ejemplificar un ejemplo de transformación Box-Cox, lo primero que vamos a hacer es generar un listado de datos aleatorios que se comporten de una forma diferente a la normal. Por ejemplo, vamos a seleccionar una distribución gamma, algo diferente, en donde vamos a generar un n de 40 datos que vamos a almacenar en la columna 1 y vamos a darle un parámetro de forma 2 y un parámetro de escala 2. Le damos a aceptar, entonces ya tendríamos la distribución gamma en la columna 1. De esta manera procedemos a realizar la transformación Box-Cox de esta distribución gamma para aproximarla a una normal. Nos vamos entonces al menú Estadísticas, Gráficas de Control, Transformación Box-Cox. El primer desplegable nos arroja dos opciones donde vamos a seleccionar la primera que dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna tal cual como lo vemos en la hoja de trabajo. Abajo entonces seleccionaríamos los datos que están en la columna 1 y para tamaños de los subgrupos vamos a poner el número 1, puesto que vamos a tomar cada observación como un valor individual que no va a tener ningún tipo de subagrupación. Vamos al botón de opciones en donde vamos a decirle a Minitab que nos arroje el lambda óptimo o redondeado. De esta manera, si seleccionamos esta primera opción, le estamos diciendo a Minitab que calcule el valor de lambda de manera automática, factor que vamos a explicar en este mismo tutorial cuando veamos la gráfica resultante de la transformación Box-Cox. Vamos a decir asimismo que los datos transformados los almacene en la columna 2. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar y esto es lo que nos arroja Minitab. Bien, ahora vamos a complementar la parametrización realizada con el análisis gráfico resultante para la transformación Box-Cox. En la parte interna vemos una distribución en azul, la cual va a representar los insumos para seleccionar el valor óptimo de lambda. Esto dentro de una región seleccionada que va a representar un intervalo de confianza del 95% entre un límite inferior y un límite superior de control. Tenemos por el eje Y una variable dependiente que va a ser la desviación estándar de dicha distribución y por el eje X una variable independiente que va a representar los valores de lambda. Es decir, que bajo estos argumentos vamos a encontrar el valor de lambda que menor desviación estándar nos arroje. Es por tal motivo que en el cuadro de argumentos que estoy seleccionando con el puntero aparece un valor que dice estimar de 0,45. Este es el valor que Minitab calculó para lambda óptimo automáticamente. Es decir, que si nos paramos con el puntero del cursor y intentamos ubicar el valor de lambda de 0,45, que aquí lo estoy sombreando, se va a encontrar la menor desviación estándar en toda la distribución, que va a representar un valor de 2,6627. Los valores adicionales que Minitab calcula son los de el límite inferior de control, lo cual pasaría esta línea punteada por un valor de lambda de 0,11 y un límite superior que pasaría por el valor de 0,92. Finalmente, dice valor redondo, el cual va a ser el valor definitivo de lambda que se va a utilizar para la transformación de Box-Cox bajo la siguiente formulación. Se dice que si el valor de lambda óptimo es igual a 0, para la transformación Box-Cox, entonces la columna 2 vendría a ser el resultado de hallar el logaritmo natural de la columna 1.
De otra manera, si el valor de lambda es diferente a cero, como en este caso que es de 0,5, la y estimada o columna 2 transformada va a ser igual a la columna 1 elevado al valor de lambda, es decir, elevado a la 0,5. Realicemos entonces la comparación gráfica entre la columna 1 y la columna 2 ya transformada en distribución aproximadamente normal a través de un análisis gráfico en el cual utilizaremos dos histogramas. Para ello nos vamos a gráfica, histograma, simple, le damos a aceptar y vamos a decir que no lo arroje para estas dos variables. Le damos a aceptar y vamos a ver la diferencia entre la columna 1 y la columna 2. Como se pueden dar cuenta, la columna 1 que estaba sin transformar, que seguía una distribución gamma, se sale mucho del comportamiento de distribución normal, mientras que el histograma, perdón, de la columna 2 sigue una distribución aproximadamente normal dada la transformación Box-Cox. Ya habiendo explicado este tema preliminar a la elaboración de los cuadros de control para variables continuas, vamos a empezar entonces con un ejercicio en el cual vamos a aplicar el denominado cuadro de control X barra y R. Para ello voy a parar por un momento el tutorial para ponerles el enunciado del ejercicio. Listo. Ya tengo nuevamente la interfaz principal del software Minitab en donde vamos a leer el enunciado del ejercicio que vamos a desarrollar. Y dice, el departamento de maquinaria de una empresa fabricante de buses produce un eje de transmisión de potencia que tiene de largo 25 más o menos 0,1 pulgadas. O sea, este vendría a ser el margen de holgura. El área de ensamble se queja de que el eje no se está produciendo conforme a las especificaciones. Como resultado, la gerencia quiere realizar unos cuadros X barra y R para supervisar las longitudes. Se toman aleatoriamente 10 subgrupos, cada uno con 5 puntos muestrales. Realice las pruebas correspondientes y determine, ¿el proceso está controlado? Entonces, vamos a utilizar ahora las herramientas de Minitab para realizar el cálculo de los cuadros X barra y R, los cuales son complementarios entre sí. Primero explicaremos la parametrización de los mismos y luego haremos el análisis estadístico de ellos. Para ello nos dirigimos al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de variables para subgrupos X barra R, y esto es lo que nos arrojaría el software. En el primer desplegable encontramos entonces dos opciones. La primera dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna y la segunda dice las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Vamos a seleccionar la segunda opción, puesto que tenemos que los subgrupos son las filas y las columnas representarían los 5 puntos muestrales para cada uno de ellos. De esta manera, aquí abajo vamos a seleccionar todas las columnas. Acá los botones que vemos son muy similares a los que observamos en el tutorial anterior cuando hicimos cuadros de control para variables discretas. Por tiempo, por longitud del tutorial y para simplificar los casos, entonces vamos a parametrizar únicamente los aspectos que vamos a utilizar. Entonces vamos a ir directamente al botón Opciones de X barra y R. Luego vamos a entrar a la parte que dice Pruebas, en donde, si se puede dar cuenta respecto al tutorial anterior, para una variable continua existen más argumentos para realizar pruebas de control estadístico. La primera dice, un punto por encima de cada desviación es estándar desde la línea central, con lo cual K vendría a ser el valor de 3, o sea que viene a ser un cuadro de control de más o menos 3 sigmas. La segunda prueba dice K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. O sea, si se encuentran 9 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central sin atravesar por ella, se consideraría fuera de control estadístico. La siguiente diría 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes, lo cual contemplaría un comportamiento de tendencia no aleatorio.
El siguiente dice 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. O sea, 14 puntos que se comporten en zigzag. Dice 2 de 2 más 1 puntos que sean mayores a 2 desviaciones estándar desde la línea central. O sea, que hayan 2 puntos por encima o por debajo de un nivel de 2 sigmas. O 4 puntos que estén por encima o por debajo de un nivel de un sigma. La siguiente dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central hacia cualquier lado, que esto representaría un comportamiento también de sesgo por encima o por debajo del límite central. Y finalmente dice 8 puntos consecutivos por encima de una desviación estándar desde la línea central. Entonces vamos a parametrizar con esas pruebas. Y lo otro que vamos a parametrizar es el almacenamiento, en donde vamos a seleccionar punto graficado, valor de línea central y los valores de los límites de control. Le damos a aceptar 2 veces y esto es lo que nos arroja Minitab. Tenemos entonces el gráfico X barra y R, donde el primero, el X barra, viene a ser el gráfico superior y el R viene a ser el gráfico inferior. Empecemos entonces con el análisis de X barra, diciendo que el límite central va a representar el X doble barra o el promedio de todos los 10 subgrupos con sus 5 puntos muestrales. Esto con unos límites superiores e inferiores de control dispuestos a 3 sigmas y contrastado con una distribución central que va a representar la media de cada uno de los subgrupos. Es decir, que el gráfico X barra lo que va a medir es si el promedio de cada uno de los subgrupos se encuentra por encima o por debajo del promedio entre todos los subgrupos. Ahora abajo tenemos el gráfico complementario R, el cual va a mostrar el rango de variación para los subgrupos, en donde el valor R central va a representar el promedio de los rangos para todos los subgrupos que van a estar contrastados con un límite superior e inferior de control dispuestos a más o menos 3 sigmas y una distribución central que lo que va a mostrar es el rango por cada uno de los subgrupos. Recordando que el cálculo de un rango viene de la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál sería entonces la interpretación de esta gráfica X barra R respecto al caso que tenemos como ejercicio? Lo primero que hay que determinar es qué tan paralelo es el comportamiento de la gráfica R respecto a la gráfica X barra, diciendo entonces que si el comportamiento es muy paralelo o se comportan de la misma manera las dos gráficas, estaríamos hablando que existe un sesgo que está eliminando la aleatoriedad del proceso. Luego de ello, el segundo análisis es el de determinar las pruebas de control estadístico, la cual va a empezar por el gráfico R y después se va a trasladar al gráfico X barra. Quiere decir que si el gráfico R estuviese por fuera de control estadístico, esto afectaría los límites de control superior e inferior del gráfico X barra. En este caso no vemos ningún punto en rojo, por lo cual diríamos que ambas gráficas se encuentran bajo control estadístico, superando todas las pruebas. Finalmente, vamos a explicar el análisis general de la gráfica X barra y R en el caso que tenemos de los ejes de transmisión. Por un lado, tenemos que el límite central de la gráfica X barra es de 25,02. Esta primera gráfica va a representar el objetivo de cálculo para ese eje de transmisión, en donde debe tener un largo de 25. Es decir, que como se encuentra dentro del margen permitido, vamos a decir que el promedio de esos ejes sí se acomodan bajo los estándares de producción requeridos. Abajo en la gráfica R lo que vamos a hacer es contrastar las variaciones del margen de holgura. Decimos que se permite que el eje tenga un largo de 25 más o menos 0,1 pulgadas, lo cual vamos a contrastar con el límite central de la gráfica R, que es de 0,105. Estamos viendo
que hay una ligera variación superior de la holgura permitida para ese eje de transmisión. Es decir, que la respuesta a este ejercicio es que aunque el proceso se encuentra bajo control estadístico, el eje no se está produciendo conforme a las especificaciones, pues hay que disminuir la variación de la holgura entre ellos. Voy a volver a parar el tutorial por un momento para presentarles un siguiente caso en donde vamos a aplicar otro par de gráficas que se denomina el complemento X barra y S. Esto debido a que los gráficos X barra y R se aplican a subgrupos que tengan menos de 8 puntos muestrales. En caso contrario, se recomienda aplicar una gráfica X barra y S, que es la que veremos a continuación. Listo, ya estoy de vuelta con el siguiente caso que vamos a tratar. Y dice así: una empresa de fármacos debe mantener una cadena de frío para sus productos a una temperatura de 4 más o menos 0,5 grados Celsius. Para realizar control de las especificaciones de calidad sobre las condiciones de dichos fármacos, la gerencia decide realizar unos cuadros X barra y S. Se toman aleatoriamente 15 subgrupos, cada uno con 8 puntos muestrales. Realice las pruebas correspondientes y determine, ¿el proceso está controlado? Lo primero entonces es determinar por qué se va a aplicar el cuadro X barra y S. Y esto es debido a que tenemos 15 subgrupos, tenemos más subgrupos que en el caso anterior, y ahora tenemos 8 puntos muestrales específicamente. Es decir, que ahora no nos va a servir el cuadro R que nos medía el rango, dado que se podría presentar mucha omisión en la información al generar un rango para ellos, y lo que se va a manejar es las desviaciones estándar como factores de variación entre las observaciones. Sin más preámbulos, entonces empecemos con la utilización de las herramientas de Minitab para darle solución a este caso. Nos dirigimos entonces al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de variables para subgrupos, y esta vez vamos a seleccionar el par X barra S. Se nos despliega una ventana exactamente igual a la anterior, donde vamos a darle la segunda opción, puesto que los subgrupos van a representar cada una de las filas sobre esas columnas. Luego, vamos aquí donde dice opciones X barra S y vamos a decirle que nos arroje todas las pruebas nuevamente. Finalmente, vamos a darle al almacenamiento que nos muestre punto graficado, valor de la línea central, valores de los límites superiores e inferiores de control, y le damos a aceptar. Entonces, esto es lo que nos arrojaría el software. En la parte superior se nos muestra el gráfico X barra, el cual funciona exactamente igual al del caso anterior. Acá lo que hay que analizar es la variación de la gráfica S, en donde como límite central vamos a tener el promedio de las desviaciones estándar para cada uno de los subgrupos, que van a estar contrastados con un límite superior e inferior de control dispuestos a más o menos 3 sigmas, y una distribución central que va a mostrar la desviación estándar por cada uno de los 15 subgrupos en este caso. Entonces voy a correr esto para acá y vamos a continuar con el análisis. En cuanto a la similitud de los dos gráficos, vemos que no funcionan de una manera paralela, por lo cual diríamos que no hay sesgo en la aleatoriedad inherente al proceso. También determinamos bajo los test o pruebas de control estadístico que las pasa todas, no hay ningún punto en rojo sobre estas observaciones. Y respecto al análisis general, vemos entonces en la gráfica X barra que el valor doble barra de 4,01 estaría dentro del rango de temperatura que vendría a ser de 4. Veamos entonces el margen de holgura, que decimos que es de más o menos 0,5 grados Celsius, en donde vemos que la desviación estándar es de 0,2. Quiere decir que para el análisis general, en este caso el proceso se encuentra tanto bajo control estadístico como bajo los márgenes de holgura permitidos. Voy a parar la grabación del tutorial por última vez para mostrarles el último caso que manejaremos en este tutorial de cuadros de control para variables continuas, el cual en esta ocasión no se realizará para subgrupos, sino para observaciones individuales, el cual se denomina el cuadro de control IMR.
Les presento entonces ahora el último caso de este tutorial que dice: una empresa que manufactura estanterías modulares desea verificar las variaciones de cada uno de los tubos que las componen, debiendo ser todos del mismo tamaño. Tomando una sola estantería se realizará un cuadro IMR para controlar el nivel de calidad. Realice las pruebas correspondientes y determine: ¿el proceso está controlado? Para empezar entonces con el análisis de este caso, vamos a decir que los cuadros de control IMR se aplican sobre muestras individuales cuando es muy difícil establecer controles de calidad utilizando varias muestras, o cuando implica la destrucción del material y por lo tanto el proceso de recolección de valores sale muy costoso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a crear nuestro cuadro IMR utilizando las herramientas de Minitab. Para ello nos vamos al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de variables para individuos, y vamos a seleccionar IMR, y Minitab nos muestra la siguiente ventana. Donde dice variables, entonces vamos a seleccionar a la cual queremos crearle el par de gráficos IMR. Entonces seleccionaríamos la columna 2 de longitud. Nos vamos a saltar nuevamente la configuración de los botones y nos dirigimos directamente a opciones de IMR, en donde vamos a parametrizar que nos arroje nuevamente todas las pruebas estadísticas relacionadas a este tipo de gráfico, y que nos muestre en la hoja de trabajo el punto graficado, el valor de la línea central y los valores de los límites de control. Le damos a aceptar 2 veces y esto nos mostraría entonces el software. Analicemos una a una las gráficas resultantes del cálculo IMR. La primera gráfica es la denominada I, que muestra los valores individuales, en donde el límite central se va a calcular como el promedio de dichos valores individuales, en este caso el promedio de la longitud de los tubos para cada una de las partes de la estantería. Esto contrastado con un límite superior e inferior de control dispuestos a más o menos 3 sigmas y una distribución central que va a mostrar la longitud de cada uno de esos tubos. La gráfica MR lo que va a mostrar es el rango móvil, por eso se llama MR por sus siglas en inglés, en donde el límite central va a mostrar el promedio de los rangos hallados contrastados con un límite superior e inferior de control dispuestos a más o menos 3 sigmas y una distribución central que va a mostrar el rango móvil o rango individual para las observaciones. Ese rango móvil se calcularía como la longitud de uno menos la longitud del otro para hallar la diferencia entre cada par de observaciones, todo en valor absoluto para evitar los valores negativos. Eso vendría a ser entonces el valor de dichos rangos. Mencionado lo anterior, es por ello que si nos ubicamos en la hoja de trabajo para los puntos graficados de la tabla MR, veríamos entonces que el primer valor es un asterisco o un faltante, puesto que si el rango móvil toma por pares de longitudes, no tendríamos con qué restar la longitud de la parte 1, entonces empezaría desde la longitud 2, este menos este daría el valor de 0,17. En cuanto al análisis de linealidad entre las dos gráficas, donde decíamos que si se comportan de manera paralela es un mal síntoma, vemos que efectivamente la gráfica I y la MR se comportan de una manera diferente, en donde diríamos que no hay sesgo para las variaciones. Sin embargo, si aplicamos los test de control estadístico, vemos que en la gráfica de valores individuales se presenta error en diversas de las pruebas. Dirijámonos entonces a la ventana de sesión, en donde vamos a determinar cuáles fueron las pruebas a las que se fallaron. Entonces la gráfica ahí falló en la prueba 1, donde muestra un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar, o sea que está por debajo del límite inferior de control, el cual sería este punto. También se falla a la prueba 6, donde dice de 4 a 5 puntos más de una desviación estándar a partir de la línea central en un mismo lado de este límite central.
O sea que estaríamos diciendo que se está fallando en estos tres puntos, en el 11, 12 y 13 a esa prueba. Y se está fallando a la prueba número 8, donde dice 8 puntos consecutivos más que una desviación estándar desde la línea central encima y debajo del límite superior de control, y entonces aquí estaríamos viendo esa falla. Estamos diciendo entonces que para este caso el proceso de la elaboración de los tubos para crear las estanterías se encuentra por fuera de control estadístico. Habría que aplicar entonces distintas medidas preventivas y correctivas para solucionar este caso. Esto sería entonces todo por este video tutorial. Si tienen alguna inquietud adicional, no duden en consultármela a través de los mecanismos del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.